gramática que no comprendía, Mahoma regresó corriendo junto a Khadija. Ella lo abrazó y le dijo: querido, sabes que esas cosas proceden de Dios. Fue ella quien lo convenció de que no eran alucinaciones. Pero por el miedo, Mahoma no comprendió totalmente los aterradores hechos que había vivido. Él no podía saber que el ángel Gabriel regresaría para entregarle la palabra de Dios, y que las palabras que acabarían saliendo de su boca alterarían para siempre el futuro de su gente y del mundo. En el año 610, un comerciante árabe de 40 años con esposa e hijas había recibido la repentina visita de un ángel que le había ordenado convertirse en el mensajero de Dios. Poco a poco, Mahoma ibn Abdullah comenzó a aceptar que Dios quería que él le hablase a su gente como Moisés y Cristo habían llevado la palabra de Dios en otras épocas. Varias revelaciones siguieron a la primera, pero Mahoma estaba confuso y luchaba por comprender exactamente qué mensaje quería Dios que él transmitiera. Entonces, de repente, las revelaciones pararon. Mahoma guardaba en la oscuridad. Creía que Dios lo había abandonado, que no era merecedor de él. Él no sabía si sería el final de su comunicación con Dios, ni qué debía hacer basándose en esa comunicación limitada. ¿Qué había hecho para ofender al cielo y al ángel que le había hablado? ¿Cómo podía ser mensajero si no tenía mensaje? Pero mientras se hundía en la desesperación, otra revelación rompió el silencio. En el brillo de la mañana y en la quietud de la noche, tu Señor no te ha traicionado, ni se siente disgustado contigo. Lo que seguirá es mejor que lo que ha precedido, y pronto se te concederá aquello que te agradará. Mahoma ya tenía claro que no había malinterpretado las primeras revelaciones. En realidad, había sido llamado a decirle al mundo que no deben existir más dioses que el único Dios, Alá. A medida que iban llegando las revelaciones, las palabras se quedaban grabadas en la memoria de Mahoma. Al recitarlas, las iban copiando y formaron el Corán, el libro sagrado de Dios. Al principio, solo Khadija y unos pocos amigos íntimos y familiares aceptaron el Corán. Pero poco a poco Mahoma comenzó a extenderlo, y los árabes de otros clanes distintos del Quraysh comenzaron a abrazar el mensaje. Porque los que las escuchaban respondían a sus palabras, no como si fuesen instrucciones religiosas, sino como poesía. Antes del ascenso del Islam, los árabes no tenían una gran arquitectura, tampoco un importante arte textil y casi no existía la caligrafía. Pero tenían una excelente poesía. La poesía oral era el arte supremo. Lo que se había desarrollado por entonces era una cultura en la que la poesía jugaba el papel quizás que hoy juegan los programas de televisión, los culebrones en nuestra cultura moderna. En las aldeas y ciudades, o en los simples campamentos de beduinos en el desierto, los árabes capaces de hacer poesía y música ocupaban un alto estatus. Cuando Mahoma entonaba los versículos del Corán, las palabras se convertían en música, y él conseguía tocar un nervio profundamente espiritual en los que lo escuchaban. Muchos decidieron abrazar el Islam y su mensaje, pero para Mahoma no aceptaban nada nuevo, sino que regresaban a la antigua religión. En cierto modo, el profeta llamaba a la gente para que regresase a la única fe verdadera, a la fe de Abraham, y al único Dios verdadero, no a un Dios nuevo, sino al único Dios verdadero que se había revelado ante Adán, Abraham, Moisés y Jesús. Por lo tanto, Mahoma, en el sentido más amplio de la palabra, es un reformador. Hasta el momento, Mahoma había evitado mencionar los ídolos que rodeaban la Kaaba. Pero llegó el momento en el que anunció que los Quraysh debían dejar de adorar a los demás dioses. Exigió una nueva y radical expresión de fe. Las palabras comenzaban así: Él es Alá, el único,
Alá, el Eterno, el Absoluto, no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie más como él. No podía haber mayor lealtad que la debida a Dios, ni a ninguna deidad tribal ni a un ídolo tradicional, ni siquiera a la tribu. Este mercader de buenos modales exigía a los árabes que traicionasen a los dioses de sus antepasados. Su verdadera identidad echaba raíces en la familia, en las relaciones del clan, de parentesco, porque era eso lo que les daba una posición en el mundo. Cuando llega Mahoma con sus nuevas ideas religiosas o intentando renovarlas, centrándose en el monoteísmo, la gente se preguntaba, ¿qué pasó con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que eran paganos? Y Mahoma tenía que contestar, estarán quemándose en el infierno, porque no creyeron en un Dios único. Este nuevo mandamiento se llamaría Islam, que significa acto de rendición a la voluntad de Dios. Algunos en un principio no hacían ni caso al profeta, porque era algo absurdo para la sociedad. Era alguien que había perdido la cabeza, se había vuelto loco. Pero al comenzar a desarrollar su comunidad seminal, y en calidad de profeta, dada su convicción, era tan público a la hora de predicar su mensaje que la clase dominante de los Quraysh comenzó a verlo como una amenaza. El nuevo mensaje del Islam desgarró la estructura de la comunidad Quraysh. Pronto, como hiciera Jesús antes que él, el ministerio de Mahoma volvía al padre en contra del hijo y a la familia en contra de la familia. La clase dirigente tenía miedo de que un hombre que decía recibir mensajes especiales de Alá, el Dios supremo del panteón árabe, pronto exigiese mayores poderes políticos. Los líderes Quraysh más poderosos se volvieron en contra de Mahoma y de sus seguidores. Torturaron a los musulmanes. Algunos recibían latigazos, a otros los ataban varios días a una estaca bajo el abrasador sol de Arabia. El propio Mahoma soportó la furia de sus vecinos, que le arrojaban porquería e insultos en las calles. Durante 2 años, los líderes Quraysh prohibieron el matrimonio y el comercio con cualquiera de los seguidores del Islam. Nadie podía venderles alimentos. La agonía de este periodo se incrementó cuando Jadilla falleció en el año 619. Al morir su tío poco tiempo después, perdió a su protector y quedó claro que la vida de Mahoma corría un grave peligro. Muere su mujer, muere su tío, y aunque tiene seguidores, a muchos los están torturando, encarcelando, persiguiendo. Él no puede ayudar a muchos de sus seres queridos y a muchos de los que han creído en él. Es en esta época terrible, cuando Mahoma se quedó casi sin recursos, en la que vivió su experiencia mística más grande. Una noche del año 620, el ángel Gabriel volvió a despertar a Mahoma. El ángel le regaló una criatura similar a un caballo alado que llevó al profeta a través del cielo nocturno hasta Jerusalén. Allí lo recibieron Abraham, Moisés, Jesús y los demás profetas. Al final, la criatura lo elevó aún más allá del espacio y tiempo terrenales. Mahoma se separó de su cuerpo físico y su espíritu por fin ocupó la cima del universo. Su viaje celestial a Jerusalén sugirió a Mahoma que estaba entrando en una nueva fase de su servicio a Dios y al Islam. También comprendió que no podía seguir quedándose en la Meca. A más de 200 millas al norte de la antigua Meca se encuentra el fértil oasis de Yatrib. Era una exuberante isla de verdor en medio de unas ásperas montañas volcánicas y de un suelo desértico incultivable. Su agua dulce y sus abundantes cosechas de grano y dátiles proporcionaban una cómoda vida. Pero Yatrib tenía problemas. Las tribus que habitaban tan idílico lugar estaban enzarzadas en una rivalidad mortal. Reunidas a la fuerza en tan pequeño oasis, las tribus estaban atrapadas en un comportamiento continuo de guerra y violencia. Era necesario que ocurriera algo que rompiera esa pauta. El mismo año en el que realizó su místico vuelo nocturno a Jerusalén, Mahoma conoció a 6 peregrinos de Yatrib que hacían su peregrinaje anual, o Hajj, a la Kaaba en la Meca. Les contó a los hombres su misión y les recitó los versículos del Corán. Los hombres se sintieron conmovidos por el mensaje de Mahoma, pero también